¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Tal vez ni conocías este estreno, pero si te gusta el terror y la ciencia ficción de los años 80, esta puede ser tu película. Bienvenidos y bienvenidas a mi opinión de Totally Killer. Vamos con la intro. Pam es asesinada la noche de Halloween, pero su hija Jamie, quien viaja accidentalmente al pasado, a los 80s, va a querer detener al asesino serial responsable. Debido a que el tiempo es limitado, tiene que apurarse porque podría quedar atrapada en el pasado para siempre. Esta película pertenece a la plataforma de Amazon Prime Video. Y no es una cinta de terror, al menos no en el sentido tradicional, sino que es más bien una comedia con elementos de horror. Su directora es Nahnatchka Khan, quien de hecho ya tiene un historial dirigiendo proyectos de comedia. Y Totally Killer, o Sangrientos 16 como se llamó en la traducción al español, no iba a ser la excepción. Aunque eso no quiere decir que el horror no sea parte de su identidad. Totally Killer es una película referencial. Utiliza el viaje al pasado y el contexto de los Estados Unidos en los años 80 para relacionarse con la historia cinematográfica. En parte funciona como una metaficción, ya que menciona explícitamente a películas como Scream, Halloween, y a la vez tiene elementos del slasher como tal en su narrativa. Un subgénero del terror que justamente fue concebido en esa época. De hecho, podríamos decir que la película es un slasher. Cumple con muchas de sus características. La protagonista, Jamie, es una mujer que en principio escapa de un asesino enmascarado, quien está en búsqueda de adolescentes, más específicamente de la madre de Jamie y sus amigas en el pasado, porque, bueno, se entiende. Esto hace de una estructura narrativa una muy interesante. No es nada nuevo. Sin ir más lejos, Scream de Wes Craven siempre se destacó por su estilo autorreferencial. Solo que en este caso, esta película, además de obviamente tener un toque más fantasioso, está más orientada a la comedia. Cosa que pudo aprovechar muy bien para destacarse, ya que gracias al viaje temporal no solo se relaciona con el cine o la cultura pop, sino que parte de su comedia también se basa en las diferencias que experimentamos entre la cultura social de Estados Unidos en ese momento y la actualidad. Destaco, y algo que me gusta mucho, es esa manera de homenajear a la estética ochentera. Desde que Jamie llega a esa época no paramos de verla representada en todos lados. A través de su música, las vestimentas, la escenografía, las costumbres de ese momento, marcando el contraste con la actualidad, como mencionaba antes. También notamos una diferencia en la exposición del color, con tonos más cálidos o fluorescentes cuando los personajes se encuentran en ese tiempo, que hace imposible que no identifiquemos o diferenciemos en qué época están situadas las escenas. Jamie, la protagonista, cumple el papel de la chica rebelde, que en el entorno de hace 40 años atrás logra representar un gran choque con la ideología social general de ese momento. Es Kiernan Shipka, la misma actriz que interpreta a Sabrina, protagonista de la famosa serie de Netflix. Y en este caso hace un buen papel. Me agrada la comedia satírica que trae el personaje. Creo que tiene una buena relación con el contexto narrativo, tiene sentido. Esta sí es una buena oportunidad para hacer una crítica social a través de la comedia, y sin dudas que lo hacen. Rinden homenaje a los 80s desde sus cosas buenas y trascendentes, así como a su parte negativa o a esas costumbres que quizá hubiese sido mejor pensarlas dos veces en ese momento. Y está bien, es exagerado, es gracioso, es satírico, a mí me funcionó. Aún así, creo que por momentos la cinta subestima un poco la capacidad analítica o interpretativa del espectador, explicando los chistes y rematándolos con frases de Jamie como bueno, esto que estamos diciendo no es un buen ejemplo, las cosas cambiaron, ya siendo demasiado literal, cuando en verdad eso ya se sentía implícito, no hacía falta explicar nada. Es comedia y siento que esas aclaraciones la perjudicaron un poco. Si hablamos de su parte terrorífica, es lo que dije, un slasher moderno. Y de hecho tiene partes bastante sangrientas. El nombre al español es Sangrientos 16 porque el asesino mata a sus víctimas de 16 años con 16 puñaladas. Sí, algo medio raro. Pero a lo que voy es que puede tener escenas bastante gráficas y sangrientas. La estética del asesino es
eso, una identidad misteriosa con una máscara al estilo de Scream, que obviamente es parte del juego de la cinta intentar predecir quién está detrás de todos esos asesinatos, que puede ser bastante confuso por la propia naturaleza de la historia, en la que hay viajes temporales y un asesino que existe en ambas líneas de tiempo. En cuanto a eso, es normal que en casos como estos, que hay saltos temporales, pueda haber problemas de cohesión en los sucesos que van ocurriendo, o puedan pasar ciertas cosas un poco cuestionables o confusas. Pero si bien en Totally Killer esto pasa, es algo que a la cinta no le afecta realmente, ya que desde el principio establece sus propias reglas, las cuales serían menos charla y más acción. Digamos que su ritmo, su manera de contar la historia, podríamos describirlo como algo despreocupado. Nadie se cuestiona cómo la amiga de 16 años construyó una máquina del tiempo. De hecho, lo encajan en la trama muy bruscamente y con muy poca explicación. O peor, nadie se cuestiona cómo crearon una máquina del tiempo en los años 80. Las cosas pasan porque sí, porque tienen que pasar, y si no nos lo cuestionamos, todo va a estar bien. Hay gente que esto lo puede ver como algo negativo, la falta de seriedad o realismo. Y si bien en parte es un desastre, ese mismo caos y ritmo no tomándose nada en serio es lo que querían lograr, siendo prácticamente una parodia desde su inicio. Mientras no pensemos las cosas más de 2 veces, es una película disfrutable. Si nos dejamos llevar, podemos reírnos y a la vez disfrutar de una historia de terror al mejor estilo de los 80s. Así que vayan a verla y después me dejan su opinión en los comentarios. Y de paso cuéntenme, ¿ustedes son de adivinar el asesino que hay abajo de la máscara o son como yo que no le pegan nunca por más obvio que sea? Si les gustó el video, denle al botón de me gusta y suscríbanse al canal, así hacemos que esto llegue a más personas. Nos vemos dentro de poco con un video nuevo. Chau chau.